Muy buenas noches, amigas, amigos de Honduras Opina. Estamos acá en Televisión Azteca saliendo a las 9 en punto de la noche para que podamos conversar sobre distintos temas que son de interés para el país. En este caso, tengo dos invitados que me complacen muchísimo porque son colegas y compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me refiero a don Henry Rodríguez Correa, quien es el jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Henry, es un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación, Julio. Y a un viejo colega y compañero con quien hemos atravesado muchísimos momentos de trabajo juntos, un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don José Luis Martínez Castro. Un gusto, José Luis. Gracias, Julio, igualmente. Vamos a hablar precisamente de un elemento que acaba de salir, justamente, una investigación que acaba de salir de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, precisamente del Departamento de Economía, y es un estudio sobre la situación del empleo y una propuesta para generar empleo rápido en el país. Henry. Bueno, gracias por permitirnos compartir con la audiencia este aporte de la academia. Uno de los problemas más álgidos por los que cruza la economía hondureña en este momento es la falta de empleo. Yo creo que es el problema más importante en este momento, ¿no? Sí, definitivamente. Las cifras son contundentes. 3.3 millones de personas con problemas de empleo. 2.5 millones de ellos están con su empleo. Y ojo, tenemos un poquitito más de 4 millones de personas que son trabajadores en el país, ¿verdad, José Luis? Así es. Y lo que es importante es darnos cuenta de que las personas con problemas de empleo no se circunscriben, no quedan ceñidas estrictamente a lo que son los subempleados, sino que tenemos otras categorías ahí también que están influyendo en esa cifra enorme de 3 millones y medio prácticamente de habitantes. O sea que de 4.2 millones de personas que hay, de trabajadores que hay en el país, 3.5 tienen problemas de empleo. 3.4 tienen problemas de empleo. Y son problemas que van desde subempleo hasta las personas, digamos, que tienen dificultades de ingreso, ¿verdad? O sea, ingresos muy bajos a pesar de que trabajan. Exactamente. Además, también gente que anda buscando trabajo y que se desalienta y que no sigue buscando el llamado trabajador desalentado. Desalentado, ¿no? Correcto. Sí. Y otras personas más que también porque trabajen parcialmente son consideradas también dentro de las personas empleadas. Entonces, todo este conglomerado de gente hace una cifra de 3.400.000 personas. Henry, tenemos una población de casi 9 millones de habitantes, sin embargo, poquito más de 4 millones de trabajadores. ¿Por qué es tan baja la cantidad de personas que están activas en el mercado laboral en el país? Bueno, ya sobrepasamos los 9 millones. Sí. Somos más de 9 millones. Y sin embargo, repito, solo 4 y pico millones, un poquito más de 4 millones son trabajadores. Los demás, es decir, hay casi 5 millones de personas que no están en el mercado laboral. Es que tenemos una población muy joven. Muy joven. Al analizar la población vemos que un gran segmento tiene menos de 10 años y la otra está en los 20 años. ¿La población menor de 20 años son aproximadamente unos 4 millones de personas? Casi los 4 millones. Y sí, porque los adultos solo representan apenas menos del 10%, los mayores de 65 años. Luego tenemos mucha población joven. Entre los 20 años más o menos el segmento es bastante considerable. Y el otro hecho de destacar en la población es que se está volviendo una población urbana. Sí. Hay un movimiento constante del campo a las ciudades, a tal grado que actualmente hay 54% en las ciudades y 46% en el área urbana. Esto es peligroso porque antes tradicionalmente se decía que éramos un país rural, agricultor, que nos dedicamos a la ganadería y lastimosamente esas actividades han tenido una disminución considerable. Ya vamos a hablar un poco del tema de los sectores de producción acá en el país y cómo se han movido en los últimos 18 años. En el estudio que ustedes hacen comienza prácticamente, los datos están desde el 2000 para acá, ¿no? 2001 hasta el 2018. ¿Y cómo se ha comportado el desempleo en estos 18 años, José Luis? Bueno, pues hablando directamente de lo que es el desempleo, digamos que Honduras tiene, según la forma de medición del desempleo,
tenemos cifras de las que pudiéramos sentirnos nosotros como si fuésemos un país del primer mundo, ¿verdad? Con unos niveles de desempleo que son bastante, digamos, son poco trascendentes en términos de la ¿Cuál es el número de desempleo, el porcentaje de desempleados que hay en este momento? Más o menos andan entre el 6 y 8%. Que no es poco, ¿eh? No es Pero poco. son aproximadamente unos 450,000 son, ¿verdad? Desempleados. Lo que sucede es que cuando uno dice solamente el 6% de la población está desempleada, suena como bajo. ¿Por qué esta diferencia? Digamos, cuando en Alemania, en Estados Unidos hay mucho desempleo, se habla de poblaciones muchísimo más grandes. ¿Qué es lo que provoca esto? No, lo que pasa es que hay un problema metodológico. ¿Cómo se calcula el desempleo? La tasa que presenta el gobierno es del 5.7. Eso en términos absolutos representa 245,000 personas. Pero si a eso le sumamos los desalentados, y luego las personas que a la semana han trabajado apenas 1 hora o 5 horas, todo eso nos dice... Es un empleo invisible. No, son empleos, eso las consideramos como personas ocupadas, con empleo empleadas. Incompleto. No, es que el subempleado tiene trabajo y el que ya hablo es que no tiene trabajo. Entonces, si sumamos todo eso, te podemos decir con certeza que tenemos 800,000 personas sin empleo. Y eso, imagínese usted 800,000 personas en la calle en una marcha o en una caravana hacia los Estados Unidos. Sí. Estaríamos hablando de algo, de una cifra... Más o menos el 10% de la catastrófica. población total del país. El 10% de la población total. Sí, más o menos, el 8-9% de la población total del país. Entonces es bastante. Es casi el 20% de la PEA tiene problemas de trabajo. Estamos. Pero por eso se dice de que, digamos, las características del mercado de trabajo van más allá del desempleo como problemática general del país. Y que en esa problemática entonces están involucrados tanto los subocupados como los desalentados y las personas que trabajan, como dice Henry, unas horas que son consideradas como personas que están activas laboralmente hablando. Sí. Entonces todo eso hace un contexto o una totalidad de 3,400,000 personas. Claro, son las personas con problemas de empleo. Correcto, con problemas de Estamos empleo. hablando casi de la mitad de la población económicamente. Exactamente. Casi de la mitad de la De la población. población en general Sí, del en país, general. correcto. Hay un elemento en el que yo he pensado mucho, Henry, y que me llama la atención, y yo estoy claro con lo que me dijiste al comienzo de que aquí hay un problema de juventud, hay un problema de edad. La edad de la población es bastante joven y por lo tanto una gran cantidad de personas menores de 20 años permanecen inactivas. Pero aparte de eso, hay sobre todo en el sector rural, hay una gran cantidad de personas también que están inactivas, que no están en el mercado laboral, que están fuera de estos 4 millones de personas que son la población económicamente activa, los trabajadores, fundamentalmente porque son mujeres que no están en el mercado o que hacen actividades que no son remuneradas. Pero hay algo que quiero destacar, Julio. Es un fenómeno al que le llaman guerra de edades. Es que la esperanza de vida de los hondureños ha mejorado. Sí, más de 70 años. ahora. 73 para los hombres y 79 para las mujeres. Bastante más, tanta es la diferencia. Sí, en los últimos años ha mejorado. Entonces, ¿qué significa? Y como aquí no hay programas de jubilación, los programas de atención social no funcionan, es poca la población que tiene acceso a ellos, entonces eso retrasa la salida de las personas del mercado laboral, porque los viejos se ven obligados a trabajar más tiempo. Entonces, eso les cierra la entrada a los jóvenes. No se produce ese relevo a tiempo. Eso genera el problema. Luego en el área rural hay serios problemas de desempleo, pero también existe la ventaja, que la gente se autoemplea en su pequeña finca. Claro. ¿No? Entonces, yo diría que ahí se puede compensar, ¿no? Porque la gente al no encontrar un empleo busca la manera de agenciarse uno solo por sus medios. Sí, pero eso no lo contabiliza la encuesta en la parte de subempleo. Cuando alguien se agencia, aunque no tenga suficiente... Esa es la economía familiar. Esa es la economía familiar. Pero yo vuelvo otra vez al punto de la inactividad. Hay muchas personas que están inactivas y que no entraron al mercado laboral a pesar de que tienen edad para trabajar. Claro, los inactivos siempre están moviéndose dentro y fuera del mercado laboral. En el caso de los jóvenes son los que mucha gente conoce con el nombre de los famosos ninis, ¿no? Sí. Que no están ni estudiando. Ni trabajando, ¿no? Entonces, como no trabajan ni nada, no tienen una profesión a qué dedicarse. Ya vamos a hablar un poco de un elemento que está en el estudio que ustedes acaban de publicar, muy interesante, por cierto, que tiene que ver con el tema de la educación, porque hay otro elemento de choque. Pero ya lo vamos a tocar en el segundo segmento. Lo que sí me gustaría entonces es que puntualizáramos. 4.2 millones de trabajadores en el país, de los cuales más o menos 3.5 tienen problemas de empleo. 3.3, 3.4 aproximadamente tienen problemas de empleo. Sí. Para aclarar un poco la cifra,
La PEA son 4.4 millones. Sí. 3.4 tienen problemas y 1.1 pudiéramos decir que no son problemas. ¿Y cuál es la característica? Que son los empleados de la empresa privada, de la gran empresa. Claro. O sea, toda la población que no tiene problemas de empleo son los que están con la empresa formal. Es correcto. Entonces hay 1.1 millones, digamos, que no forman parte de esa población con problemas de empleo. ¿Cuántos de ellos son asalariados? Todos estos. Son los ocupados en general. Esos están plenamente No, a ver, ocupados. pero diferenciamos un poco de los que son cuentapropistas y los que reciben un Es salario. que los cuentapropistas están en esa gran masa con problemas de empleo. Sí. ¿Ok? Ahí están todos. Es la economía informal lo que se genera en su Ahí están empleo, las cuentas claro. propias, Sí, están sí. el servicio doméstico. Sí. De acuerdo, sí, sí. Y otros más. Esos ahí están metidos dentro de O la sea, población ahí que están tiene todos. problemas de empleo. Sí. O sea, la microempresa todavía, pese a que es una respuesta a la generación de trabajo, ante la falta de la capacidad de la estructura para generarles ellos todavía sí tienen situación precaria, ¿no? El microempresario sobrevive, esa es la palabra. Así es. Con dificultades. Hay un estudio, un censo que hizo hace unos 6, 7 años el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se analiza el tema de la empresa en el país. Y los resultados del censo, estoy hablando de hace 6, 7 años, en 2012 creo que se publicó, decían que en el país había aproximadamente un poco más de 200.000 empresas, de las cuales el 98% son pequeñas y microempresas. Es decir, empresas que tienen menos de 15 trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, estamos hablando de un pequeñísimo segmento de empresas que son grandes empresas y que por lo tanto tienen la posibilidad de ofrecer un salario más elevado. Claro, las prestaciones sociales y todo lo que... ¿Qué es lo que está provocando, de acuerdo a tu percepción, José Luis, que la pequeña empresa tenga tanta dificultad en el país? Porque además, algunos estudios que yo he revisado también dicen que la pequeña empresa, la micro sobre todo, tiene muy poca sobrevivencia, dura muy poquito tiempo. ¿Qué es lo que provoca eso? Bueno, yo creo que en buena medida esto se debe precisamente al signo que le impuso la aplicación del modelo de ajuste estructural a partir de los años 90, porque el vuelco, digamos, que significa el apoyo para la gran empresa, digamos, y sobre todo las empresas transnacionales, eso determinó entonces la capacidad de competir en un mercado ya más competitivo, si se quiere, a las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que esas políticas también digamos, de restringir el empleo, sobre todo en el sector público, dado que había un agrandamiento, digamos, de la absorción de trabajo en el sector público, también implicó que se redujera, digamos, el nivel de desocupados, se aumentara el nivel de desocupados en el país, y estas personas, al ser desplazadas de sus puestos de trabajo, se ponen a generar su propio autoempleo, ¿verdad? Y eso constituyen, digamos, las microempresas, sobre todo, que funcionan en el país, pero que al perder ese respaldo, digamos, oficial, que está determinado por el modelo imperante en el país, definitivamente entonces están condenadas al fracaso y al cierre, ¿verdad? Yo pienso que si se hace una contabilización de las empresas que han dejado de existir en el país, de esas empresas pequeñas y microempresas, a partir de 1990, indudablemente vamos a tener resultados. O sea, que en 1990 y el proceso de ajuste estructural, para vos, es el punto de quiebre que determina la poca efectividad que tiene la microempresa en el país. Sí, ¿A qué se dedica la mayor parte de la gente de hondureños? Ustedes hicieron una, digamos... Bueno, el sector agrícola sigue siendo el que más emplea. El que más empleo genera. Después el comercio, ¿ok? Y sabemos que la actividad comercial es buena porque genera empleo, pero no genera valor agregado, ¿no? Sí. Y que entre más larga la cadena de distribución, aumenta el precio. Luego sigue la industria. Después está la construcción. Y después está los servicios. Y algo curioso es que el sector que más crece es el sector financiero. Sí. Pero es el que menos Pero es genera el que, a ver, es el sector que más crece, no en términos de generación de empleo, sino en términos del Producto Interno Bruto. generación de ingresos. Pero sí. genera apenas unos 35,000 puestos de empleo. Correcto. Entonces, pero no, la agricultura sigue siendo muy importante. Pero el problema, hubo un estudio que José Luis y yo estuvimos muy metidos en él hace muchos años, un estudio que hizo Ricardo Páez de Barros, ¿te acordás, José Luis? Sí, me acuerdo. Un brasileño que vino a hacer un estudio sobre la pobreza rural en Honduras,
y él decía que el problema de la pobreza, ya vamos a hablar de eso un momentito, es la mala calidad de los puestos de trabajo en el país. ¿Sigue siendo ese un gran problema? Sí, pero antes yo quiero retomar algo que se me quedó. Es el repunte que está teniendo el turismo, ¿no? Como sector generador de trabajo. Interesante. Interesante, el turismo. ¿Ha crecido el turismo? Ha crecido, sobre todo el turismo en la parte rural. Está generando mucho trabajo. Yo creo que ahí ha tenido cierta efectividad las políticas del gobierno en despertar en el hondureño ese entusiasmo por conocer lo nuestro. Eso es muy bueno. Entonces, turismo interno. Del turismo interno está generando más actividad. Mucha más actividad. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial ahora, no se vaya, vamos a regresar para ver cuáles son los elementos que determinan los problemas del trabajo en el país. Uno muy claro es la educación y posteriormente la propuesta que la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras está haciendo para generar empleo rápidamente. Ya volvemos. Yo me dedico a lo que es la fibra de vidrio. Yo tengo 4 hijos, Henry, Melvin, Tariel y Axel. Leslie Janet es el nombre de mi esposa. Salió la oportunidad allá en los Estados Unidos. Ha podido estar enviando remesas hacia acá y también con su trabajo y todo le ayudó a Henry para que se pudiera ir. Una familia unida es lo más precioso que uno le puede pedir a Dios. Nosotros no nos decimos mucho que nos amamos y todo, pero en el fondo sabemos que nos queremos. Hola papá, les tenemos una sorpresa. Banco Azteca les va a regalar una moto. Creo que esa es una bendición de Dios. Bendiciones a Axel. Diga bye Jeremías, bye. Se siente duro la distancia y todo, pero igual pues el corazón nunca cambia cuando uno ama. A través de las remesas podemos ver cómo ellos se han apoyado durante todos estos años. Banco Azteca, siempre acercando a las familias. En cualquier tipo de clima, para cubrir viejos gustos o limpiar hasta el más grande desastre, incluso evitar que fuertes olores te cambien el juego y para decirle adiós a las grietas. Sabes a quién confiarle el trabajo, porque tu espacio es tu obra. Conviértela en arte con la familia de Excelo Látex. Galón gratis de la misma línea al comprar una cubeta o 5 galones de las marcas participantes de la familia Excelo. Pregúntale a Sherwin-Williams. No está bien, porque es pérdida de tiempo estar haciendo tanta fila. Sí, excelente porque antes pues se perdía mucho tiempo, se perdía dinero. Estamos ya con la nueva, el futuro de la tecnología, ¿verdad? Felicito pues a estas personas porque así se evitan todos estos gastos económicos. Todas esas vueltas uno se ahorra bastante y después de eso uno hay que hacer otros mandados que tenemos. Sería mucho mejor, ¿no? Ya va directamente uno al niño a matricularlo y se evita pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Sí me parece que es una excelente idea. Porque uno es pobre, entonces allí uno ya está ahorrando dinero. Para mí está perfecto. La viste participar y representar a Honduras por lo más alto en la academia. Ahora puedes conocerla y llevarte un recuerdo de Catherine Vanegas. Ven este viernes 21 de diciembre en Electra Kennedy, Tegucigalpa, de 3 a 6 de la tarde. Smart System Security. Somos una empresa nueva con servicios de alta calidad, especializados en seguridad física, monitoreo, instalación de cámaras, sistema de alarma, protección de dignatarios y servicio de escolta. También ofrecemos capacitación y manejo de armas y defensa personal. Contamos con un personal altamente calificado y con la última tecnología para tu seguridad. Smart System Security. Protegerte es nuestra responsabilidad. Volvemos acá a su programa Honduras Opina por Televisión Azteca. Estamos hablando de un tema que es crucial para la gente y que provoca muchas expectativas. El gobierno acaba de anunciar un gran programa de generación o de apoyo a la microempresa para generar empleos, pero la Facultad de Ciencias Económicas, a través de su Departamento de Economía, ha hecho una propuesta hace mucho tiempo. Que la universidad no hacía propuestas como la que estamos viendo ahora, así es que yo felicito al jefe del Departamento de Economía, el licenciado
Henry Rodríguez, mi colega, y a José Luis, que han estado trabajando mucho con otros investigadores en la Escuela de Economía, para ir generando una propuesta para que la universidad se pronuncie en términos positivos, cómo lograr que el país vaya mejorando pese a las grandes limitantes que tiene, sobre todo por el irrespeto al Estado de Derecho. Henry, un elemento que cubre mucho el estudio de ustedes es el tema educativo. Evidentemente hay una relación muy clara entre la formación de capital humano o la educación y la formación profesional y la generación de empleo. Sí, definitivamente seguimos en deuda con el tema educativo. Tenemos un 20% de analfabetismo en el área rural. Muy alto, ¿no? Muy alto, Demasiado alto. Contrario a lo que pasa en el área urbana, que es de 6 o 7 nada más. Claro. O sea, y entonces el problema es, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Pese a que se han hecho esfuerzos, estamos en deuda con ello. Y luego no solo pasa por la cantidad, sino la calidad de la educación. Sí. ¿Estamos realmente formando los recursos que requiere el desarrollo? Porque a la hora de conseguir trabajo es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Claro. De que no tenemos la mano de obra calificada para emprender ciertas actividades. Entonces hay que definir un perfil del hondureño y de acuerdo a ese perfil generar estrategias para generar empleo. Así es. En el año 2000, José Luis, teníamos serios problemas de cobertura, sobre todo, yo me acuerdo que vos trabajabas mucho ese tema de educación y de salud, pero sí, recuerdo que teníamos problemas de cobertura después de sexto grado, prácticamente la cobertura se nos bajaba de 90% a 70%. Y si es el tema de ya terminar la educación media, esto bajaba muchísimo más, y no digamos la educación universitaria. ¿Ha mejorado esto, José Luis, en el país? Pues ha mejorado, en términos nominales ha mejorado, de tal manera que el promedio de escolaridad del hondureño ya se considera que anda para arriba, anda por el 7. Arriba de los 7 grados. 7 años, ¿sí? Entonces eso indudablemente significa una mejoría, pero lo que señala Henry es importante. No solo se trata de mejorar, digamos, de incrementar el nivel educativo de la población, sino también la calidad del recurso humano que está saliendo. Es decir, que la universidad, desde el punto de vista de la Constitución, le corresponde la responsabilidad de formar los recursos humanos, técnicos y profesionales que el país requiere para el desarrollo. Entonces, el asunto está en si el sistema educativo nacional está arrojando como resultado ese recurso humano calificado que demanda, digamos, el mundo actual. En pocas palabras, no estar formando barberos para un pueblo de pelones. Exactamente, de eso se trata justamente, ¿verdad? Y que esa calidad implique un incremento importante en materia de la productividad de los recursos, ¿verdad? Porque solo de esa manera se puede incidir en la generación de ingresos y de esa manera entonces afectar directamente el estándar de vida de la población. Y eso es lo que se busca a final de cuentas. No se busca, no solamente se busca incrementar la cantidad de puestos de trabajo, sino también la calidad del trabajo. ¿Para qué? Porque el objetivo final del desarrollo es el desarrollo humano. Correcto. Y si no hay entonces esa concordancia entre los objetivos de la política económica y los resultados que tenemos en materia de formación de recursos humanos, pues no estamos haciendo nada. De manera que ese es el gran reto entonces que el país tiene. Henry, el estudio de ustedes arroja una cifra que me parece muy interesante. Hay más o menos un poco más de 500,000 de profesionales universitarios en el país. Sin embargo, hoy escuchaba en las noticias en la mañana y me vinieron incluso a preguntar a mí cómo era posible que haya una gran cantidad de chicos graduados o recién graduados de la universidad que estén disputándole los puestos temporales ahorita en Navidad a la gente que no tiene formación en educación superior. ¿Cuál es el problema, a tu juicio? El problema es que la economía no genera los puestos de trabajo que se necesitan. Cuando un muchacho se gradúa, sale con todo el entusiasmo y empieza a buscar trabajo. Y en ese primer momento él se quiere ubicar de acuerdo a lo que estudió. Y después va a ver que no encuentra y se ubica de cualquier cosa, ¿no? Y cae en una categoría que se llama empleo disfrazado. Claro. Que es ¿En qué consiste eso? Un economista trabajando de perito. O en el comercio vendiendo, despachador. ¿no? O despachador. Y entonces, porque sí, una ventaja que tiene el profesional universitario es que se ubica por su nivel educativo. Sí. Pero ahora... Aunque sea como despachador, como pero tenemos el problema, que en el comercio, en algunas actividades de vender y despachar, no se requiere mucha especialidad. Entonces, ahora están compitiendo los profesionales universitarios con los de secundaria. Y vía salario va a aceptar el trabajo el que cobre menos, ¿no? Así es. Entonces, los de secundaria están desplazando a los universitarios. Eso es lo que se está presentando en este momento en la economía. Y en el caso, perdón, sí, dime, José Luis. El problema, como dice el doctor Henry,
El asunto es que la capacidad, la dinámica económica no está, digamos, al nivel de la exigencia del país. Esa es la dinámica de la economía, la que va a estar determinando la cantidad de puestos de trabajo que se van y la calidad de los puestos. ¿Y qué es lo que a tu juicio le hace falta a la economía del país para poder ir generando esos puestos de trabajo? Pues yo creo que son los cambios estructurales que hemos estado postergando tanto en el país. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, para el caso, con un recurso tan importante como es el de la tierra en Honduras, la forma de utilizar el recurso tierra tiene que variar, tiene que ponerse en función de la seguridad social que implica utilizar la tierra para producir alimentos, para producir bienes que son necesarios para la existencia misma de la población. Entonces, si tenemos una tierra que no está cumpliendo una función social, hay que tratar de ponerla a cumplir con esa función social. Entonces, esa redistribución es importante, es decir, poner los escasos recursos con que contamos en función de la sociedad, de producir para beneficio de la sociedad. Yo discrepo con vos en el tema de escasos recursos. Bueno, si lo vemos en términos generales, sí, pero Honduras es un país que tiene digamos, hablemos de eficiencia, pues, en términos de la utilización de los recursos. Es correcto. Eso me parece mucho más puntual. ¿Cómo podemos hacer, de acuerdo a tu punto de vista, Henry, para que en el país se pueda generar mayores oportunidades, mayores posibilidades, sobre todo para los profesionales universitarios que están teniendo problemas? Bueno, nosotros tenemos una propuesta. ¿Okay? Vamos a hablar de eso ahora. Sí, entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser un programa integral, nacional, diferenciando el área rural del área urbana. No las podemos tratar de manera igual. Hay que definir el perfil de la persona para generar el empleo. Y luego hay que hacer acciones inmediatas y acciones de largo plazo. Tenemos que ver la edad, el sexo y el nivel educativo. Partiendo de ahí, Julio, nosotros podemos generar una estrategia para generar empleo. No es lo mismo generar empleo para un profesional universitario, para una persona que es analfabeta. Claro. Entonces, una vez que hemos definido ese perfil del hondureño, lo ubicamos en un área de actividad económica. Y nosotros hemos visto que tenemos mucho potencial en 4 áreas que tenemos descuidadas. La agrícola. No somos autosuficientes ni siquiera en maíz, en arroz, estamos en frijoles. importando granos básicos. Entonces, ahí tenemos un gran potencial en la zona agrícola. Porque hay tierra suficiente en Honduras, no somos El Salvador. Y además de eso, no solo dedicarnos a los cultivos tradicionales, seguir metiéndonos en esos otros cultivos no tradicionales que están dando muchos resultados, ¿no? Competitividad. Competitividad. Otro sector que tiene gran potencialidad es la ganadería. Los datos nos dicen bien claros. En 1950 el hato ganadero era de 1.3 millones de cabezas. Con 2 millones de habitantes. En 1980 el hato era de casi 2 millones y eran 4 millones de habitantes. 4 millones de habitantes. Hoy tenemos 9 millones de habitantes y el hato todavía no pasa de 2 millones. O sea, es interesante. Cuando hacemos esa relación per cápita vemos que tenemos problemas. Pero ¿qué pasa? Al irnos allá y analizar el porqué de la ganadería, por qué no crece, vemos que no hay un apoyo gubernamental. Así es. ¿Cuál es el tercer elemento? El tercer elemento es el sector forestal. Sí. Ahí hay mucha riqueza. El 48% de las tierras, eso lo estuve viendo en un estudio reciente del ISF, tiene vocación forestal, tiene mucha riqueza forestal. Pero ¿qué pasa? Se explota de manera irracional el bosque. O sea, hay que cambiar esa manera de intervención y retomar esos proyectos de forestería comunitaria donde las pequeñas aldeas, los pequeños municipios se involucran y a través de un plan de manejo explotan de manera racional el bosque. Ahí podemos generar mucho trabajo. Y otro sector que tiene mucho potencial es el turismo, como lo dije anteriormente. Entonces, si nosotros trabajamos con esos 4 sectores en el área rural y luego vamos a ver qué podemos hacer, pues un sector es muy primario y necesario, porque es el que provee la comida para la gente, pero también podemos industrializar ese sector, podemos dar ese paso, que nos falta mucho ahí, de la agroindustria. Entonces, ¿qué sucede? Los productos son perecederos, se producen, se maduran, se llevan al mercado, y el que no se vendió hay que desecharlo, porque no tenemos esos procesos agroindustriales que necesitamos. Claro. Y luego también... Y eso requiere de inversión pública. Claro, inversión pública y privada. Y luego también tenemos otro problema de la carencia de algunos servicios elementales en el área rural. Entonces, nosotros creemos que el área rural la podemos despegar, porque una cosa, Julio, de manera inmediata hay que generar empleo
para el hondureño que tenemos. Sí. Él ya tiene esas condiciones y no es culpable de tener ese perfil. Entonces, ¿qué es lo que... Tenemos que generar empleo entonces de bajos perfiles. De bajos perfiles. José Luis, pero hay un elemento que yo quisiera preguntarte que es bien importante y que tiene que estar metido en esto que está diciendo Henry en este momento. La formación profesional, el Info, por ejemplo. ¿Cuál debería ser el rol de una institución para formar rápidamente el recurso que necesitamos para estos 4 sectores que mencionó Henry? Bueno, yo creo que esa es una cuestión de mucha importancia porque esto es el complemento, digamos, necesario que el sistema educativo requiere para formar el recurso humano preparado para sacar al país de la situación en que se encuentra. Yo creo que hay que entrarle a esa formación de ese recurso humano, digamos, no preparado, no capacitado, en materia de la formación profesional, para que tenga la capacidad, digamos, de adaptarse a las nuevas condiciones que está imponiendo el mundo en la actualidad, es decir, y además de eso hay que desarrollar también todo un proceso de inversión en materia de investigación para tratar de introducir innovaciones tecnológicas que nos permitan que esa fuerza de trabajo, digamos, que está fuera del sistema educativo formal, sea capaz de adquirir esos conocimientos necesarios en materia profesional para que puedan afrontar o enfrentar, digamos, los retos con posibilidades de triunfo y que puedan adaptarse a los cambios que rápidamente el mundo está observando en las condiciones actuales. Excelente. Eso es la propuesta que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me llena de mucha satisfacción como miembro de la universidad que nuestra Facultad de Ciencias Económicas, por medio de su Departamento de Economía, esté haciendo este tipo de propuestas. José Luis, ha sido un gusto tenerte en esta noche. Gracias, igualmente. Henry, un gusto y espero que volvamos a hablar porque tenemos muchos temas que discutir con la Gracias por la Facultad de invitación y ahí Ciencias estamos. Estamos a la orden. Buenas noches y nos vemos el próximo martes.